próximo invitado. Se trata de José Adelino Pinto, quien es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, además especializado en gestión de recursos humanos y líder de Mercer Venezuela. Y con él vamos a conversar sobre cómo ha afectado quizás la pandemia a los empleos para personas con discapacidad. Se ha visto quizás se han visto perjudicados o más bien favorecidos por el teletrabajo. ¿Qué hay de eso en nuestro país? Se lo preguntamos a José Adelino Pinto. Profesor Pinto, un gusto conversar con usted. Bienvenido a Zona Éxito. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y bueno, saludos a toda la audiencia. ¿Existen datos o mediciones que permitan saber qué ha ocurrido con el trabajo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Sí, mira, recientemente se hicieron varias mediciones, una la hizo Mercer para Venezuela y lamentablemente el número indica que prácticamente el 100% o el 90%, el 100% de las organizaciones no están contratando a ninguna persona con discapacidad, ya sea del tipo física o del tipo mental. Eso obviamente contrasta con la medición que se hizo a nivel global de las tendencias de recursos humanos globales, donde se preguntó a todos los líderes de recursos humanos y una de las tendencias que salía era la diversidad e inclusión de nuevos actores en el campo laboral de tu organización, porque la diversidad e inclusión de nuevos actores lo que te permitía era tener nuevas perspectivas, puntos de vista, conceptos diferentes que te iban a permitir generar mayores niveles de innovación y todo. Y las personas con discapacidad entraban en este grupo. A pesar de que eso ha sido a nivel global, sí hemos visto, no solo en Venezuela, sino también en otras partes del mundo, en Europa, cómo las personas que tienen alguna de estas discapacidades han perdido sus puestos laborales. José Adelino, en el caso de Venezuela hay una legislación que obliga a las empresas que tienen cierta cantidad de personal, las empresas grandes que tengan entre un 1 y un 5% de personas con algún tipo de discapacidad. Pero, ¿cuál ha sido, a ciencia cierta, el obstáculo que pone el empleador para darle un puesto de trabajo a una persona con discapacidad si en este momento no tienes ni siquiera que hacer que se mueva hasta su sitio de trabajo? Puede hacerlo vía digital desde su hogar. Eso es también un obstáculo para una persona con, por ejemplo, una discapacidad motora. José Adelino Pinto es profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello. Mira, entendiendo un poco lo que decía la legislación, antes de la llegada de la pandemia, la dificultad que tenían las organizaciones para contratar a una persona con discapacidad motora era el tema de la adecuación de la estructura de su oficina para que la persona, sobre todo si tenía alguna silla de ruedas, por ejemplo, necesitabas el espacio de entrada, salidas, rampas de acceso en las oficinas. Eso era una dificultad y eso te decía, bueno, no puedo contratar a personas con discapacidad motora si no tengo la oficina adecuada para esa persona. Entonces, bueno, optaban por algunas otras personas con algún otro tipo de discapacidad y cubrían de alguna u otra manera el porcentaje que la ley les exigía. Sin embargo, tú lo dices muy bien, al tema del teletrabajo no tengo porque la persona está en su casa, yo le doy un equipo o una conexión a internet y la persona perfectamente puede trabajar desde su casa. Y no me ahorro ese tema de tener que reformar la oficina para que la persona con discapacidad motora se tenga que movilizar dentro de las instalaciones. El tema es que al llegar la pandemia la gente priorizó y una de las prioridades que le dio es a tener a talentos de los que ya tenían dentro de sus organizaciones y no tener que buscar en la calle tanta gente. Y eso ha dificultado el que estas personas estén accediendo a puestos de trabajo. No digo que no haya personas discapacitadas en este momento trabajando, sí las hay, y en teletrabajo también las hay. Y que algunos están consiguiendo trabajo, posiblemente incluso puede haber gente consiguiendo trabajo no en Venezuela, viviendo en Venezuela pero trabajando para otro país. Que eso Eso es quizás, lo que te permite. supone una oportunidad también para estas personas. Ahora, ¿qué ocurre con la legislación? O sea, se está haciendo fiscalización a las empresas que quizás en este momento no puedan cumplir con esa cuota. Hay quizás un poco más de flexibilidad con respecto
a quienes supervisan que se cumpla esta normativa? No, esas normativas están, no es que están en un limbo, por decirlo, pero no hay fiscalización. De hecho, las únicas fiscalizaciones que se dieron este año y parte del año que viene era que las empresas cubrieran los protocolos de bioseguridad, es decir, que tuviera el gel antibacterial, que la gente estuviera usando las mascarillas. Ese fue el foco que tanto el INSACER como las inspectorías del trabajo le dieron el año pasado. Fuera de eso, salvo algunos conflictos muy puntuales laborales, no estaban revisando puntualmente a esa normativa. Esa normativa, digamos que está en este momento como en un limbo. O sea, muy poca gente le está prestando atención y por eso te felicito que hayas tomado la iniciativa de poner sobre la palestra a un grupo de la población que de una u otra manera están discriminados laboralmente. Profesor José Adelino Pinto, más allá de hacer una fiscalización y obligar, las condiciones están dadas para que personas con discapacidad puedan integrarse, incorporarse al mercado laboral venezolano sin necesidad de que eso sea una migaja. Ujú. Sí están dadas, porque si tú eres una persona que tienes algún tipo de discapacidad física o motora, por decirlo de otra manera, y te has formado, tienes las competencias, puedes competir perfectamente con cualquier persona y teletrabajas desde tu casa, y eso no te obliga. Las personas que tienen discapacidades desde el punto de vista cognitiva sí tienen algunas dificultades, porque ahí los trabajos tienen que ser mucho más específicos, incluso muchos trabajos de tipo presencial, que es lo que en este momento no abundan los trabajos de carácter presencial. Pero desde el punto de vista para los discapacitados motores, sí hay muchísimas oportunidades y no debería ser una limitante el que tú tengas ese tipo de discapacidad. Ahí lo que debería prevalecer es tus capacidades para la ejecución del trabajo. Bien, profesor Pinto, muchísimas gracias por haber conversado